Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas presentes y todos aquellos que ya a través de las redes sociales nos están sintonizando en este canal, sean todos bienvenidos. Es tiempo de meditar en la palabra después de que hemos alabado y adorado a nuestro Señor. Y vamos a hacerlo empezando por medio de una oración para pedir la dirección de Dios. Hoy yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de los que estamos, tanto aquí como allá en las redes sociales. Oremos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, Dios nuestro, a ti hemos dado la gloria y la honra, a ti hemos rendido la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, ahora en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que seas tú obrando a través de mis labios. Que tú hables, Señor. Que esta palabra, la cual tú has puesto en mi mente y en mi corazón, compartirla, llegue a lo más recóndito de aquellos que están en este momento preparados para recibirla. Padre, y asimismo te pido que tú la lleves a donde tenga que ser escuchada, a donde tenga que convencer a aquellos que dudan. Señor, yo me deposito en tus manos, te pido que pongas vallado alrededor nuestro aquí, para que no haya ninguna disturbación, Padre, y asimismo a través también de aquellos que están en este momento en las redes sociales, allá en diferentes lugares, diferentes países, Señor, que seas tú obrando en sus vidas. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, y Padre, no permitas que sean disturbadas su relación contigo. Que tu palabra llegue a lo más profundo de su ser y que su espíritu, alma y cuerpo de cada uno de los presentes y ausentes, aquellos que están allá en las redes sociales, sean edificados, fortalecidos por el poder de tu Santo Espíritu. Me deposito en tus manos, Señor, y todo esto lo hacemos llegar a ti en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, ya lo saben, y es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios hoy, mañana y siempre, desde el día que Dios me llamó al ministerio. Pero algo que como siervo de Dios siempre he sentido es el celo por predicar la palabra de Dios. No religiosidad, no dogmas, no doctrina de hombres, sino la palabra de Dios. Y yo, cuando he predicado, siempre he mencionado a todos aquellos que miran las predicaciones, que si alguno no está de acuerdo en la enseñanza, en el mensaje que comparto, porque Dios me lo da, no porque yo lo escoja, ese mensaje Dios lo pone para hablarte a ti, a mí y a todos aquellos que lo escuchan. Y yo he invitado que si no estás de acuerdo, que me llames o que pongas algún comentario, pero el comentario que pongas, que sea en base a la palabra y que vayas al grano, al punto, que es lo que, el por qué no estás de acuerdo, y yo con gusto te explicaré. Y viene esto porque hace un año subí una predicación. El título de esa predicación se llamó La salvación siempre ha sido por gracia. Y hace como un mes, yo apenas me di cuenta, hace como unos 4 o 5 días, alguien, un tal de nombre José, no recuerdo el apellido, de México por cierto, puso un comentario y no me dio coraje, no me sentí mal de porque hayan comentado, sino me da tristeza ver cuánta ignorancia hay
Y por la ignorancia, muchas veces la gente cae en herejías, blasfemias o aberraciones. Yo me puse a orar y Dios me dio un mensaje y yo creo que es la respuesta, porque yo no le contesté a esta persona. Les voy a mostrar el mensaje tan larguísimo y las blasfemias que habla. Y este mensaje que Dios puso en mi corazón compartirlo, espero que esta persona, José, lo mire y antes de hablar, antes de poner algo, primero medite, analice todo el mensaje y no se deje llevar nomás por lo que entiende superficialmente. Este mensaje, este comentario que esta persona puso, aquí lo tengo, no sé si se alcanza a ver, Pedro Manuel. Fíjate si alcanza la cámara, acércala para que vea nada más el por qué. No me molesta, sino quiero que la gente, y por bien de su alma, de esta persona, que lo entienda. Acércalo para ver y que puedan mirar el título del mensaje ahí. El título del mensaje, si se alcanza a ver. Bueno, ahí pueden ir mirando todo lo que fue poniendo, que yo me tardé bastante para leerlo, porque lo leí todo, porque claro que me interesa. Dije, a lo mejor esta persona tiene razón y yo hablé algo mal. Entonces, yo me puse a meditarlo. Y aquí, ya se los puse ahí. Ahora, les voy a dar una lectura rápido. Nada más lo hago para que se den cuenta. Y si algún otro quiere poner algún comentario, bienvenido. Pero que piense lo que pone. Miren lo que puso esta persona. La salvación según Jesús o según Pablo. Me hace esa pregunta. Con letras mayúsculas, es el título. Porque, y luego pone, porque es cierto que basta con haber creído y confesado para ser salvo. O también es necesario hacer la voluntad de Dios. O sea, me está preguntando, ¿es la salvación una dádiva? Es decir, un regalo gratuito de parte de Dios, como decía Pablo, que simplemente hay que recibir solo por la fe y sin obras. ¿O es algo que nosotros debemos obtener por medio de una fe que es acompañada de obras, como enseñó Jesús? En otras palabras, ¿es la salvación resultado de la gracia de Dios sin nuestra participación o con nuestra participación? Lo que muchos sostienen y predican por todo el mundo son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego sigue citando pasajes, dice, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cita otro pasaje, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí pone donde se encuentra, Efesios 2, 8 y 9, Romanos 10, 8, versos 10 y 13. Luego sigue diciendo, pero si echas una mirada, o sea, me lo está diciendo a mí, pero si echas una mirada abierta e imparcial al Nuevo Testamento, comprobarás que esa doctrina no se encuentra en las enseñanzas de Jesús, sino únicamente en las epístolas de Pablo. Lo que Jesús enseñó acerca de la salvación parece ser muy diferente a lo que afirma Pablo. Como podrás observar a continuación, Jesús enseñaba que no basta con creer en Él para ser salvo, sino primero había que arrepentirse y después creer en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Y al decir Evangelio, obviamente Jesús se refería al Evangelio que Él predicaba, y no al que se predica hoy, el cual no existe
el cual no existía en tiempos de Jesús, sino que fue introducido, miren las herejías que empieza a hablar, sino que fue introducido años más tarde con la llegada de Pablo. ¿Y cuál era el contenido de ese evangelio que Jesús predicaba? Que la salvación final y el heredar la vida eterna es resultado no solo de arrepentirse y creer en Él, sino también de perseverar hasta el fin, cumpliendo los mandamientos del amor a Dios y al prójimo. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versos 12 y 13. Y maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Lucas 10, 25, 28. Que la entrada final al reino de los cielos es resultado no solo de confesarle como Señor, sino también de hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Luego dice que la obtención de la vida eterna es el resultado final no solo de creer en Él, sino también de oír su voz y seguirle. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan 10, 27, 28. Que el heredar el reino de los cielos es resultado no solo de creer en Él, sino también de servir y ayudar al prójimo en su necesidad. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? Y respondiendo el rey les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 31, 46. Que la entrada final al reino de los cielos es resultado no solo de haber sido justificado por su sangre derramada en el Calvario, sino también de practicar la justicia. Les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:20. E irán los justos a la vida eterna. Acerca de ser justo como consecuencia de practicar la justicia, algo que los escribas y fariseos no hacían, y con el fin de rebatir la falsa doctrina de que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. O sea, Pablo, él está diciendo que Pablo estaba mal cuando decía en Romanos 3:10, la carta de Pablo a los romanos, donde les decía que no había justo ni aún uno, y aquí lo está mencionando esta persona. En Romanos 3:10, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:7, nadie los engañe, el que hace justicia es justo, que él heredar la vida eterna es resultado no solo de creer en Él, sino también de haber renunciado a todo tipo de cosas para seguirle. Cualquiera que no haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Que el heredar el reino de los cielos es resultado de la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Humildad que se traduce en una obediencia incondicional a las palabras de Dios, ya que los pobres humildes de espíritu son los que tiemblan ante su palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Que para poder entrar finalmente al reino de los cielos hay que tener acceso al perdón divino, y para eso no solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sino también perdonar a los que nos ofenden. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mateo 5, 7 y 6, 14 al 15. Esto significa que para ser salvos debemos hacer algo, aparte de solo creer. Pues, ¿qué sucederá si no perdonamos a los demás? ¿Nos perdonará Dios? No. Y si Dios no nos perdona,
¿dónde iremos a pagar nuestras deudas? ¿Al cielo? Claro que muchos argumentan que si la salvación no fuese solo por la fe, haría nulo el sacrificio de Jesucristo. Entonces, su sacrificio no sería suficiente para salvarnos. Pero eso se debe a que confunden la salvación del alma con el perdón de los pecados. Por eso es necesario aclarar que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para remisión de los pecados, tal como él mismo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Y no concederá una salvación instantánea, gratuita e irrevocable, obtenida por medio de una fe sin obras, y para la cual basta con creer y confesar a Jesús como siempre, como Señor, y listo. Ya eres salvo para siempre. De modo que el que Dios le conceda el perdón y la liberación de los pecados pasados a todo aquel que de verdad se arrepiente y manifiesta fe en Jesucristo, lo cual muchos consideran como ser salvo. Eso no le garantiza la entrada final al reino de los cielos, porque si bien el perdón que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente, es gratuito. Su Señor le dijo: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mateo 18, 32. Jesús enseñó que para obtener la salvación del alma no basta con cruzar la puerta, sino que hay que recorrer un camino angosto hasta el final para alcanzar el destino. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. La verdadera salvación entonces es algo que se obtiene al final, y no solo por la gracia de Dios, sino también por nuestra obediencia. No es algo que se recibe al principio y de forma gratuita, lo cual hasta el apóstol Pedro confirmó cuando escribió: obteniendo el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Por eso es importante no confundir perdón de pecados con salvación eterna, porque son dos cosas diferentes. El perdón de los pecados se recibe al principio y no requiere de nuestras obras previas, sino únicamente de nuestra fe y de un verdadero arrepentimiento, el cual también tiene que ser demostrado posteriormente por medio de frutos u obras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Pero la salvación se alcanza recién al final, y no solo mediante nuestra fe, sino también por medio de nuestros perseverar en la obediencia y la práctica de la justicia. Ese es el contenido del evangelio del reino que predicó Jesús. Que así como no podemos ser salvos solo por obras y sin fe en Él, tampoco podemos ser salvos solo por la fe en Él, sino obras en conformidad, demostrando con absoluta claridad aquello que también confirmó Santiago, que la fe sola, si no es acompañada de obras, no es suficiente y no puede salvar a nadie. ¿De qué aprovecha alguno que dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Cualquier otro evangelio que indique un camino diferente vendrá siendo harina de otro costal y no proviene de Jesús. Eso proviene de falsos apóstoles y engañadores, acerca de los cuales Jesús nos advirtió: cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Mateo 24, 4 y 5. ¿A quién le crees entonces? Ahí ya me lo está diciendo a mí. ¿A quién le crees entonces? ¿A Pablo o a Jesucristo? Y luego me dice: tu decisión determinará tu destino, Pedro Delgado. Y si alguien no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, todavía se amarra el dedo a este hombre. Dice: y si alguien no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, por favor no me escriban a mí para discutir. Convérsenlo con el Señor, no conmigo, ya que no fui yo quien enseñó esas cosas. Los versículos que cité anteriormente son sus palabras, no las mías. Saludos y muchas gracias. Bueno, leí todo para que se dieran cuenta
verdaderamente cómo hay tanta ignorancia en la gente. Imagínense cuánto tiempo tardó ese hombre para poder escribir todo eso, buscando la Biblia, si nomás para leerlo ahorita, el tiempo que tardé. ¿No le hubiera sido más fácil analizar el mensaje y analizar los demás mensajes para que se diera cuenta que yo nunca he estado mencionando que la salvación es solamente por creer y nada más? La fe te viene cuando escuchas la palabra. No puedes tener fe si no escuchas la palabra. Cuando escuchas la palabra es cuando empiezas a creer, porque creer es sinónimo de fe. Y cuando ya creíste, es cuando entonces te empieza a remover dentro de ti. Es cuando viene el arrepentimiento. Y es cuando entonces viene la conversión. Cuando reconoces. Y entonces cuando viene la conversión, es cuando confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento es cuando el Espíritu de Cristo entra a tu corazón, o el Espíritu Santo entra a tu corazón. Y desde ese momento ya eres una nueva criatura. Y no vas a hacer buenas obras para salvarte. Las buenas obras las haces porque ya tienes la fe y porque ya tienes el poder. Y Dios te va a hablar ahora, a José y a todos aquellos que tienen esa misma mentalidad. Vamos a meditar en el mensaje de hoy. Y fue basado en mucha escritura. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vamos a leerlo ahí en Marcos 10. En Marcos 10 y en el verso 17 al 31. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, o sea Jesús, vino a uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Y le dijo: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirando le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí Jesús estaba hablando acerca de este hombre que llegó a preguntarle a él qué
¿qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna? Jesús le mencionó, ¿verdad?, lo que era necesario. Que no mates, no adulteres, no robes. Y este hombre se jacta diciendo, desde mi juventud todo eso lo he guardado. Y por eso Jesús le volvió a decir que él, si quería ser perfecto, ¿verdad?, ¿qué dice? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Este hombre quiso engañar a Jesús, diciéndole que todo eso lo había guardado desde su juventud. Y vemos desde el Antiguo Testamento, allá el rey David en uno de los salmos menciona precisamente esas palabras, lo que Pablo dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No lo dijo Pablo. Pablo simplemente confirmó lo que el rey David en uno de los salmos había dicho, que no hay justo ni aun uno, que todos a una se habían corrompido, que no hay quien haga el bien y nunca peque. Entonces, no es Pablo el que lo dijo, como lo decía esta persona ahí. Jesús vino porque nadie pudo cumplir la ley. Esa ley que se les había dado única y exclusivamente a los judíos. A ellos era esa ley y no la pudieron cumplir. Lo rechazaron cuando llegó el cumplimiento del tiempo de la venida del Mesías. Y por esa causa es que de que Jesús vino y no lo recibieron, fue que entonces empezó a predicárseles a los gentiles. Y Pablo fue un apóstol específicamente para los gentiles. Y esta persona habla que no el evangelio de Pablo es muy diferente al de Jesús. O sea que Pablo está mal. Toda esa falsa enseñanza vino cuando Pablo empezó a predicar. Vamos a leer otro pasaje aquí en Lucas. En Lucas capítulo 10, verso 25 al 31. Lucas 10, versos 25 al 31. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de un ladrón, de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino, vino acerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí este hombre era un judío. Dice que era un intérprete de la ley, o sea, no era cualquier persona. Y llega a tentar a Jesús. Así como este hombre, ¿verdad? Y digo, este hombre, hijo del diablo, por las blasfemias que habla ahí, está tentando también al Señor, al igual que este. Este se creía muy sabio, así como este hombre que puso el comentario. Aquí este hombre dice que llegó y le dijo:
¿qué cosa haré? Dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ya le dijo él acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí no le dijo lo que le dijo el otro, de lo que estaba escrito, no mates, no robes. Aquí ya le habló del amor. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él, haciéndose el ignorante, Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ya pregunta ahí que cuál era su prójimo. Pero bueno, el punto es que el mandamiento que Jesús le dijo era que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es un mandamiento que que Jesús le dio a sus discípulos después de que él se fue arriba al cielo. Un mandamiento nuevo les doy, les dijo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y cuando habla de ese amor, debemos de entender que nosotros, el ser humano, hay varios tipos de amores. El ser humano tiene el amor filial. El amor filial es el amor de hermanos, el amor de familiares. El amor eros, que es la relación del hombre y la mujer, se le conoce como el amor erótico. Y hay varios amores, pero hay uno específicamente que se llama el amor ágape. Y cuando tú vas a un diccionario, ¿qué quiere decir el amor ágape? Te das cuenta que es únicamente la esencia de Dios. Dios es amor. No Dios tiene mucho amor. Dios es amor. La esencia, la sustancia de Dios, porque Dios es espíritu. El amor no se mira, no lo miras. Es una esencia que se percibe, que se siente. Así como el aire, no lo miras, pero lo percibes y lo sientes. El amor de Dios, porque Dios es amor. Ese amor se llama amor ágape. Y el ser humano por naturaleza trae el pecado impregnado en la carne. La maldad ya está en su mente y en su corazón desde cuando empieza a tener uso de razón. Y es amador de sí mismo, amador del dinero, amador de todo, menos de Dios. Y no va a amar a su prójimo. No lo va a amar. ¿Por qué? Porque la gente por naturaleza es envidiosa, avariciosa. Siempre quiere para él solo. Entonces aquí, para que él pudiera amar, y para que tú y yo podamos amar a Dios y amar al prójimo, nosotros necesitamos ese amor ágape. Ese amor ágape es el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Nunca se acaba, dice la palabra, y nunca deja de ser. Porque es la esencia de Dios. Nosotros, para poder amar a Dios, necesitamos verle, conocerle. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Por esas razones que vino Jesús para dárnoslo a conocer. Él es el que nos lleva a conocer al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese amor, el amor ágape, para que yo mismo pueda amar a Dios y pueda amar a mi prójimo, necesito adquirir ese amor. Y ese amor lo adquieres única y exclusivamente cuando cuando el Espíritu de Jesús entra al corazón del hombre. Porque allí en Juan 3:16 dice bien claro que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
Y cuando tú analizas el significado de la palabra unigénito, quiere decir el único con sus genes. Jesús es el único que trae los genes del Padre. Así como tú, si tienes hijos con tu esposa, ese hijo va a tener tus genes. Y si no trae tus genes, no es tu hijo. Y así mismo también nosotros, para que tú puedas llegar a ser hijo de Dios y yo también, necesitamos esos genes. Y esos genes los recibimos única y exclusivamente cuando abrimos nuestro corazón, cuando escuchamos la palabra con una mente abierta a la palabra. Es cuando entonces verdaderamente nosotros empezamos a creer a la palabra, cuando nos lleva al arrepentimiento, y es cuando se hace real esa conversión. Es cuando entra y ya no eres tú, es Cristo en ti haciendo la obra. Porque ya no usas tu mente, sino la mente de Cristo. Ya tenemos la mentalidad de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, es cuando adquirimos ese amor. Porque esos genes los trae Jesús nada más. Y es cuando empiezas a amar a Dios. Eso sucedió conmigo ahora en septiembre, cumplo 29 años. Y no he dado un paso atrás al mundo, andar en el mundo por un día, 3 días, 5 días o meses, como conozco a muchos. Y luego vuelven otra vez. Están adentro y afuera, adentro y afuera. Por temporadas. Hay muchos que son cristianos por temporadas. Y no, tú eres cristiano desde el momento en que el Espíritu de Cristo entra a tu corazón. Y desde ese momento ya eres cristiano. Y las obras que vas a hacer, las que es hijo del diablo, el tal José mencionaba en su comentario, las obras que tú vas a hacer, no las haces tú, las hace Jesús dentro de ti, porque es cuando tú tienes el poder para hacerlo. Jesús mismo les dijo a sus discípulos cuando Él ya se iba, cuando les dio el mandato, dice que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Dice, porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, es cuando nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Y tú vas a perseverar hasta el fin, porque es Él el que está en ti haciendo la obra. No es con tus fuerzas, no es con tu intelecto, no es porque tú eres buena gente, es porque el Señor tuvo misericordia de ti y de mí, y por eso es que caminamos en este camino, y aparte, pasando grandes tribulaciones. Porque la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces aquí vemos a este hombre que le dijo que debería, él dice, amarás a Dios. Sabía él que debería de amar a Dios con todas sus fuerzas, su mente y su alma, sobre todas las cosas. Lo sabía, pero no lo hacían porque no podían. No podían hacerlo. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 1 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se someten a la ley de Dios. Y luego dice, y ni tampoco pueden. Jesús mismo lo dijo. Allá en el Evangelio de San Juan capítulo 15, versos del 1 al 5. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. Pero toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar para que siga llevando más fruto. Y les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Eso dijo Jesús. Ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Y sabes por qué por la palabra? Porque la palabra es espíritu. Y ese espíritu cuando llega y toca tu mente y baja tu corazón, te santifica. Juan 15 lo dijo bien claro. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Entonces, nosotros necesitamos
escuchar primeramente la palabra para poder ser arrepentidos. Y vamos a ver aquí Mateo 3 del 1 al 12. Vamos a meditar en este acerca de todo lo que se debe hacer para alcanzar la vida eterna, lo que dijeron estas personas. Es Mateo capítulo 3 y vamos a leer versos del 1 al 12. Dice, y tiene como título la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en su cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantarles hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí Juan el Bautista fue enviado. Recordemos que Juan el Bautista es mayor que Jesús y eran primos. Su mamá María de Jesús y su mamá Elizabeth de Juan el Bautista eran familia. Entonces Juan el Bautista fue escogido, fue enviado para preparar el camino del Señor. Y él les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y les hablaba de la palabra. Pero hay mucha gente que no ha entendido esto. Aquí Juan el Bautista les decía que se arrepintieran, pero les hablaba la palabra. Tú no puedes decirle a alguien que se arrepienta, sino solamente háblale de la palabra y la palabra lo va a llevar al arrepentimiento. Juan predicaba, dice que el bautismo del arrepentimiento. La gente que creía en Juan, creía la palabra que Juan les hablaba, iba a Juan, a donde se encontraba bautizando en el río Jordán y en otros lugares. Dice que iban a Juan para ser bautizados y allí confesaban sus pecados. Imagínense, confesar sus pecados era porque verdaderamente la palabra los había tocado, habían creído. Y al pasar a bautizarse, el bautismo del agua es solamente un testimonio que tú estás dando a la gente, estás dando ese testimonio a la gente de que estás arrepentido. Pero ese bautismo del arrepentimiento no te lleva a adquirir la salvación total. No. Ahí empiezas. Ahí empiezas. Porque empiezas en el conocimiento. Pero todavía no recibes el poder. La palabra sí tiene poder porque llegó y te tocó y te convenció. Y a tal grado que confesaste tus pecados y fuiste y te bautizaste. Eso hacían ellos, no en este tiempo.
Entonces muchos todavía se quedaron con eso. Yo conozco denominaciones que todavía practican eso y hablan del bautismo del arrepentimiento. Entonces, aquí Juan el Bautista lo dijo claramente en el verso 11, Mateo 3:11. Yo la verdad lo bautizo con agua para el arrepentimiento. O sea, no cuando te bautizas ya estás arrepentido, no, sino te arrepentiste y vas a bautizarte para mostrar que ya te arrepentiste. No te bautizas y por el bautismo el bautismo ese te lleva al arrepentimiento, no. Primero te arrepentiste, te llegó la palabra, te convenció y confiesas tus pecados porque te arrepentiste y ahí es cuando te bautizan mostrando que estás arrepentido. Y aquí vemos cómo dice que muchos saduceos y fariseos dice que iban al bautismo porque a Juan lo tenían por profeta, le tenían temor a Juan, entonces le creían y iban a bautizarse. Y Juan pues sabía que eran hipócritas, que según estaban arrepentidos y que iban a bautizarse mostrando que ya están arrepentidos, pero sus frutos eran los mismos, seguían igual de tranzas, seguían igual de fornicarios, de pecadores, mentirosos. Por eso Juan les dijo, ¿cómo van a escapar de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que está diciendo Juan es que cuando la persona verdaderamente está arrepentida, se manifiesta con los frutos que está dando. Jesús lo dijo, que el buen árbol se conoce por su fruto. El fruto que está dando te dice qué clase de árbol es ese. Dice que no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Entonces, cuando ya verdaderamente te arrepentiste porque la palabra llegó a tu corazón, empiezas a hacer buenos frutos. Y no vamos lejos, mira, los apóstoles, cuando escucharon la palabra de Jesús. Mateo, que era un recaudador de impuestos, dice que estaba en el banco de los tributos y pasando Jesús por ahí le dijo, Leví, sígueme. Y dice que al instante, dejándolo todo, le siguió. Y todos los demás, ¿por qué? Porque escucharon la palabra. Cuando encontró a Juan y a Pedro allá pescando, limpiando las redes, ¿qué les dijo? Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Le creyeron, porque cuando la palabra de Jesús te llega, te quebranta. Y si no lo crees, te invito, te reto a que agarres tu Biblia, te apartes allá en tu soledad, tú solo, y te pongas a leerla y vas a encontrar a Dios hablándote. Es cuando te va a llevar al arrepentimiento, tan solo escudriñando la Escritura, pero tú solo, buscando a Dios, y vas a ver que lo vas a encontrar, porque eso pasó conmigo. Y sabes, con la Biblia más torcida que pueda haber, la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, ahí me encontraba yo a las 2, 3 de la mañana quebrantado, llorando al leer esa palabra, porque la palabra tiene poder, porque es espíritu. Entonces Juan el Bautista aquí mismo les dijo esas palabras a esa gente, que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice ahí en Lucas, capítulo 24. Lucas 24, y vamos a leer el verso 44 al 49. Dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es lo que necesita hacer este hombre, el tal José, que Dios le abra el entendimiento para que comprenda las escrituras. Y dice el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está el punto, miren. Y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bueno, de este pasaje, de ahí se agarran esos que predican el bautismo del arrepentimiento. Porque aquí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Pero miren lo que dice luego: he aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Esa gente que todavía anda predicando ese evangelio, esa gente es la que todavía no ha sido revestido del poder de lo alto, y por esa razón todavía están con ese bautismo del arrepentimiento. Aquí les dice bien claro que iba a ser predicado en todas las naciones, sí, pero primeramente tendrían que recibir el poder, que fueran investidos del poder de lo alto, porque es cuando entonces esa palabra que se predica sale con poder y toca el corazón de los hombres impíos y pecadores. Entonces aquí Jesús dijo esas palabras bien claro. Vamos a ver qué nos dice ahí en Hechos capítulo 1 versos 4, 5 y 8. Hechos 1 versos 4, 5 y el 8. Dice así: y estando juntos, es cuando Jesús ya se iba a ir al cielo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús está hablando ya claramente. Dice, porque Juan bautizó con agua, dice, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay que entender lo que quiere decir la palabra bautizar. Bautizar quiere decir sumergir, enterrar, meter, incrustar algo dentro de alguien o dentro de algo. Entonces, aquellos hombres eran bautizados por Juan en el Jordán, o sea, eran sumergidos, que estaban simbolizando, que estaban muriendo al mundo, estaban siendo sepultados, y cuando salían esas nuevas criaturas. Es algo que simboliza, no que de hecho lo sea, porque hay muchos que son bautizados que conozco y son más hijos del diablo que ni los del mundo. O sea, eso es algo simbólico. Entonces aquí Jesús les dijo esas palabras, que Juan estaba bautizando con agua, pero que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir? Que tú ibas a ser metido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que el Espíritu Santo iba a entrar en ti. Ese es el bautismo. Y es cuando ibas a recibir el poder. Y cuando ya recibiste ese poder, es cuando tú ya todo lo que tú haces, lo haces bien, para agradar a Dios, haces buenos frutos. Fue lo que le dijo el profeta al primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. Cuando fueron a ver al profeta, porque andaba buscando las asnas que se le habían perdido a su padre de Saúl. Dice que cuando fueron a ver al profeta ya se le había dicho que iba a enviar a alguien ahí que lo ungiera, porque ese iba a ser el rey de Israel. Entonces ya cuando lo ungió y todo, le dijo que se fuera. Ya sus asnas ya habían aparecido. En el camino vas a encontrar unos profetas, vas a encontrar unas personas, te van a dar pan, cómelo. Y cuando los profetas te unjan con aceite, tú ve y sigue y haz todo lo que te venga en gana. Así lo dice. Haz todo lo que te viniera en gana, porque el Espíritu de Dios está contigo. Fíjense, ¿por qué le dijo haz todo lo que te viniera en gana?
Porque cuando la persona hemos recibido el Espíritu de Cristo, cuando verdaderamente el Espíritu Santo ha llegado a tu corazón, todo lo que te viene en gana es agradar a Dios. Todo lo que te viene en gana es glorificar a Dios, testificar lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, porque tú ya eres una nueva persona, ya no eres el mismo. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. A Nicodemo le dijo bien claro. Nicodemo escuchaba la palabra, le había llegado, pero tenía temor confesarle. Y por eso llegó en la noche a decirle que él, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y aquel hombre dice, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede entrar uno acaso al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y ahí es donde Jesús le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando nacemos de agua es cuando venimos en el vientre de nuestra madre, venimos en el agua. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos de nuevo cuando el Espíritu de Cristo llega al corazón del hombre. Es cuando nacemos de nuevo. Ya somos unas nuevas criaturas. Romanos 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, perdón, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, nacer de nuevo. Aquí vemos hay mucha enseñanza, muchos pasajes. Jesús mismo decía, predicaba el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice Marcos 1:14. Lo que decía Jesús ahí. Marcos 1:14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Oigan, ¿qué andaba predicando? El Evangelio del reino de Dios. ¿Qué es Evangelio? De acuerdo al diccionario, la definición de Evangelio son noticias nuevas de salvación. Eso es lo que Jesús venía predicando, noticias nuevas de salvación. Y ahorita, lo que yo te estoy predicando también es Evangelio, porque te estoy dando las noticias nuevas de salvación. Te estoy hablando que no es por el bautismo de Juan que ya eres salvo, y no que porque ya te bautizaste y ya tienes que hacer buenas obras para que alcances la salvación. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es las noticias nuevas, lo que Jesús dijo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando entra Cristo a tu corazón, dejas de ser la persona que eras y vienes a ser de Cristo. Aquí lo dice bien claro, verso 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea a predicar. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No te puedes arrepentir mientras no creas en el Evangelio. Eso predicó Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, vamos a ver qué nos dice ahí Juan capítulo 3, verso 22. Juan capítulo 3, verso 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea
y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y miren el punto, miren el punto que habla aquí. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, cuando habla de los judíos se refiere a los cristianos judíos, que ya habían escuchado la palabra de Jesús. Y había esa discusión entre ellos. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, o sea, sus mismos discípulos de Juan fueron y le dijeron a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, refiriéndose a Jesús, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oigan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aquí Juan mismo está reconociendo. Desde aquel tiempo había esa discusión. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan se aferraban al bautismo del arrepentimiento, y cuando encontraron acerca de los otros judíos que habían creído en Jesús acerca de la purificación, que lo que nos purifica es la sangre de Jesucristo, entonces ellos, no, tiene que ser el agua, ese es el bautismo. Y eso hasta la fecha persiste. Ahora, vamos a meditar en los últimos pasajes. Yo creo que todo lo que ya hemos visto es más que suficiente para que tanto esta persona que comentó y tanto como aquellos que tienen esa mentalidad o esa doctrina se den cuenta que no es el bautismo del arrepentimiento el que te va a salvar, sino es el bautismo del Espíritu Santo, porque es cuando recibes el poder. Ahora, Jesús habló todo eso, y algo bien importante, ahí en Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, miren lo que dice. Marcos 16, versos 15 y 16, Jesús está hablando ahí bien claro. Dice, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Oigan, no les dijo vayan y prediquen el bautismo del arrepentimiento. Ese era de Juan el Bautista. Aquí dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, las noticias nuevas de salvación. Que la salvación está en Jesús. El perdón de pecados en la sangre de Jesucristo. Y que la vida eterna está en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no puede entrar al reino de los cielos sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la obediencia a la palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna. Aquí Jesús les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acuérdense, el bautismo que Jesús mismo les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando está diciendo aquí en Marcos 16, versos 15 y 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, se está refiriendo a aquellos que fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ellos. Esos son los que son salvos. Esos son los que hacen buenas obras, porque esa ya es su naturaleza. Un árbol de limones no te va a dar mangos, te va a dar limones. Y te va a dar muchos limones si es que tú lo cuidas, lo atiendes. Si tú quieres ser un cristiano
fuerte, un cristiano fructífero, llénate de la palabra de Dios, sé obediente a la palabra y vas a ver los grandes resultados. Por último, aquí vamos a leer Hechos capítulo 18. Vamos a leer 2 pasajes más para entender este punto y con eso terminamos. Hechos capítulo 18, del 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así hay muchos, por eso mencionaba yo esto. Miren quién era Apolos. Era un hombre que amaba mucho a Dios, un hombre muy elocuente en la palabra, poderoso dice en la palabra, pero que solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, lo que conocía, él sabía que ya lo sabía todo y él estaba predicando con ganas lo que sabía. Y dice, comenzó a hablar con denuedo, o sea, con valentía, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio. Priscila era la esposa de Aquila, Aquila era el esposo. Dice que cuando ellos lo oyeron ahí hablando y que solamente estaba limitado al bautismo de Juan, le tomaron aparte, o sea, ya que terminó, ¿verdad? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de grande provecho los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué hizo Apolos? Cuando Priscila y Aquila lo apartaron y le enseñaron lo que le faltaba, porque él nomás conocía el bautismo de Juan, él no sabía del Espíritu Santo. Cuando le hablaron, entonces él reconoció. No dice aquí que lo recibió, no dice nada de eso, pero nada más lo deduces por el fruto que siguió dando, porque después de ahí se fue a otra ciudad de Acaya y los mismos hermanos de ahí le dieron carta para que se la diera a aquellos hermanos y lo recibieran. Y dice que llegó y causó un impacto y refutaba con ese, dice aquí, con gran... con esa fuerza, con esa autoridad, ¿verdad? Dice que les refutaba públicamente a los judíos. Este Apolos fue un hombre que fue creciendo. El apóstol Pablo fue un hombre que fue creciendo. Todos los siervos de Dios, cuando empezamos, muchas veces cometemos estupideces, porque vamos apenas empezando, vamos creciendo. Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, ya no vivo como niño. Y así hay muchos hoy en día que todavía actúan como niños, que confunden la anestesia con la magnesia, nomás porque tienen la misma la palabra al finalizar. Entonces, aquí vemos que Apolos fue instruido por Priscila y Aquila. Y por último, con eso terminamos. Hechos 19 del 1 al 12. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados?
Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué vemos aquí? A este hombre que dice que la salvación de acuerdo a Pablo o de acuerdo a Jesús, ignorante. Mira lo que está diciendo aquí. Pablo encontró a estas personas que ni siquiera tenían el Espíritu Santo, así igual que tú, José, así igualito que tú, que no tienes el Espíritu Santo, porque si lo tuvieras, ya te hubiera revelado tus blasfemias que estás haciendo en ese comentario que hiciste. Arrepiéntete. Aquí vemos cómo estos hombres de verdad, al igual que Polos no se molestó porque Priscila y Aquila le explicaron lo que seguía. Aquí estos 12 hombres, dice que fueron todos unos 12 hombres, ni siquiera sabían que había Espíritu, y dice que nomás en el bautismo de Juan habían creído. Y cuando les habló, Juan dijo de esto, pero que después creyeron en el que vendría, esto es, en Jesús. Dice, en el bautismo del Espíritu Santo se convirtieron, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vemos Hechos 19, ahí mismo, versos 13 al 22. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un sacerdote judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Así andaban estos enseñando esa doctrina y queriendo usar falsamente que tenían el poder de Dios. Por eso esto decía: en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Ahora, hay muchos pasajes donde habla de que Pablo, simplemente cuando iba a Macedonia, la visión del varón macedónico habla bien claro cómo Dios le dijo a Pablo: entra y no calles, porque ahí tengo mucho pueblo. Pablo dice que intentó ir a Misia y luego a Bitinia, pero que el Espíritu Santo se lo prohibió. O sea, él lo iba guiando. Y como este ignorante habla que es un evangelio diferente al de Pablo, al que predicó Jesús y Juan el Bautista. Yo creo que con esto es más que suficiente para que tanto este hijo del diablo como aquellos que todavía tienen esa enseñanza se den cuenta que el verdadero cristiano es aquel que nació de nuevo del Espíritu y se va a reflejar por las obras que está haciendo. Las obras no las va a hacer para ser salvo, las hace porque ya es salvo, porque tiene el poder de la salvación en él, y eso es lo que produce las buenas obras. Este fue el mensaje. Disculpen si me alargué un poco, pero era necesario, porque yo creo que mucha gente pudo mirar ese comentario y ahora pueden darse cuenta quién verdaderamente tiene la verdad, porque verdades nada más hay una.
Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.